Hola, aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio informativo de la Unión Sindical Obrera USO. El Ministerio de Trabajo y sindicatos de la industria petrolera se reunieron para acordar plan de salvamento para evitar despidos de trabajadores ante la caída del precio del barril del petróleo. La USO señaló en esta reunión que no negociará derechos de trabajadores. La USO fue invitada por parte del Ministerio del Trabajo a la reunión que pretendía escuchar propuestas para enfrentar la crisis que se avecina en el país producto de la baja que ha tenido el precio del barril del petróleo. En este espacio, la USO indicó que no permitirá que los derechos de los trabajadores se vean comprometidos. Sí, obviamente se analizaron todos los factores económicos que rodean la reducción del precio del barril de crudo y los impactos en materia laboral que eso va a conllevar. La Unión Sindical Obrera sentó su posición en representación de los trabajadores, en defensa de la clase obrera de la industria petrolera, y ha señalado que no compartirá ni despidos masivos ni reducción de derechos laborales. El sindicato reclamó al gobierno que la crisis no debe recaer exclusivamente en los trabajadores y valida el espacio con el Ministerio del Trabajo, aunque considera que también deben ser llamados cuando el precio del petróleo suba para mejorar las condiciones laborales de los obreros. El compromiso fue seguir reuniéndonos, explorando propuestas conjuntas para que los trabajadores sean los que menos reciban el impacto de esta crisis. Esperamos poder contribuir en este escenario. Las cotizaciones del petróleo ya están en niveles inferiores a los $50 por barril. En este escenario, la USO señaló que pudiese ser punto de partida para discutir una legislación laboral petrolera específica para los trabajadores de la industria del petróleo. Para la USO, esta crisis cogió de sorpresa a la compañía porque se sabía que podía ocurrir. No dieron cifras en este escenario, nosotros creemos que puede ser esa cifra, pueden ser más, pero como lo hemos dicho, como representantes de los trabajadores, no compartimos despidos masivos ni reducción de derechos laborales. Contrario a Ecopetrol, la USO considera que no puede haber normalidad laboral cuando la compañía empezó a tomar medidas drásticas en contra de los intereses de los trabajadores, como desmontando el capítulo de responsabilidad social empresarial de los contratistas y subcontratistas. No se tocó el tema sobre el particular, hay un procedimiento administrativo que deberá surtirse y nosotros incluso ya hemos hecho acciones de movilización y de protesta para evitar despidos individuales y colectivos de los trabajadores producto de esta crisis. En la reunión el sindicato también habló que si la USO creó a Ecopetrol en medio del conflicto armado y en la guerra, ahora que se habla de posconflicto y firma de paz, no va a permitir que se enajenen los activos de Ecopetrol como ya se está planteando. La organización sindical también contradice que se prorrogue contratos de asociación de exploración petrolera, como lo señalaron las organizaciones presentes en la reunión. La necesidad de que el Estado le entregue a Pacific Rubiales o le prorrogue el contrato a perpetuidad para que siga explorando 220.000 barriles, los que deben retornar al manejo directo de Ecopetrol, no solo por un ejercicio de soberanía, sino de cálculos económicos, puntualizó la USO. Por último, la USO denunció en el espacio que ya se han tenido tomando medidas de forma unilateral en contra de los derechos de los trabajadores, especialmente los sindicalizados, así como considera que después que pase la crisis también debe ser llamada para rediscutir el futuro de la industria del petróleo y los trabajadores que la hacen posible. Por su parte, el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, aseguró que la crisis del petróleo no debe generar despidos masivos en las empresas. El ministro Garzón se comprometió a llevar ante el gobierno las propuestas para evitar despidos. La USO se encuentra expectante de este anuncio. Luego de la reunión con los sindicatos, el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, habló de medidas de emergencia similares a las crisis del café, asimismo de proteger el empleo y generar una serie de mesas de trabajo, crear una mesa muy puntual para Pacific Rubiales y necesitar saber para dónde va el campo. Lo primero, el trabajador. El centro es su empleo, sus condiciones, entendiendo la crisis que hay, que usted la conoce mejor que nadie. Lo cierto es que hagamos todo lo posible porque esto no tenga una especie de tierra arrasada con el mundo de los trabajadores. Su empleo son 110.000 trabajadores de la industria del petróleo y eso hay que cuidarlo hasta lo máximo posible. Lo segundo,
pues obviamente no digo en orden de importancia, pero el indicador del 1.020.000 barriles hay que hacer todo lo posible por mantenerlo. Bien bajita que está el barril del petróleo y bajar ese nivel de producción es muy riesgoso, por eso para nosotros es fundamental. Y un tercer elemento, es muy importante el tema regional y los costos sociales que puede tener esto, ya sea por el efecto regalía, ya sea por el efecto del costo del barril, ya sea por todo lo que significa que se vaya alguna gente del país, como lo han ido anunciando por razones de la situación de la producción. Entonces para nosotros es muy importante, por eso vamos a hacer primero una propuesta al interior del gobierno para que veamos una especie como de iniciativa de salvamento, muy parecida a la experiencia que se dio con el mundo del café, y al mismo tiempo con las regiones, en donde parlamentarios, gobernadores y alcaldes nos tienen que ayudar enormemente. ¿Cómo sería esa propuesta? Esa propuesta no la podría yo decir, porque hoy solamente estuvo el viceministro de Minas, pero sí es necesario ver en esta etapa de manera integral que esto no tenga un efecto no solamente en el mundo del trabajo, sino un efecto de orden social, porque como ustedes saben muy bien, de una u otra manera, tema de regalías, inversión, en un escenario preelectoral, en un escenario en donde los planes de desarrollo se empiezan a construir, donde al mismo tiempo se están evaluando gestiones, pues el tema del ingreso va a ser fundamental. Retenes sociales y no buscar en el trabajador el principal damnificado, puntualizó Luis Eduardo Garzón. Mirar esto región por región y evaluar la posibilidad de suspender derechos transitoriamente, y es importante no perder el objetivo de 1.020.000 barriles, puntualizó el encargado del Ministerio del Trabajo en Colombia. Pues tuvimos dos versiones, ¿no? Una de la CGT y de la gente que representa ese sindicato, la UTEN, que dicen que ahí hay una garantía y les han dicho que no hay despidos. Y hay otra versión por el lado del abuso que hay despidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay una serie de mesas que se crean de manera inmediata. Es decir, aparte de la gran convocatoria a que esto no lo veamos de una manera indiferente, sino miremos el tema del trabajador, los temas de orden social y la necesidad de mantener la producción, también miremos una serie de cosas muy particulares. Para dar un ejemplo, nosotros estamos viendo Pacific Rubiales. Al final de una concesión, pues evidentemente, ojalá con mayor rapidez se pueda decir para dónde va Pacific Rubiales, porque hay muchas deudas en relación a empresas contratistas de esa firma que están de una u otra manera damnificados como consecuencia de esta situación. Pero vamos a crear una mesa muy puntual sobre Pacific Rubiales y los trabajadores. Lo mismo vamos a hacer con Ecopetrol, que el 1.020.000 barriles, 750.000 van por Ecopetrol. Entonces, estando esa línea, nosotros tenemos que ver que Ecopetrol no sea afectada ni damnificada, pero que se entiendan también que los derechos de los trabajadores hay que tenerlos en cuenta y reconocidos. Fue así como concluyó que seguirán construyendo la agenda, protegiendo los más vulnerables, los trabajadores, y mirar las regiones y mantener la producción. La primera, no trabajemos sobre que cuando hay crisis la vulnerabilidad está alrededor del trabajador. Hagamos todo lo posible por crear retenes sociales, por buscar alternativas, por no buscar en el trabajador el principal damnificado de una situación de esta. Por eso creo que hay una voluntad de empresarios y sindicatos en la vida de construir iniciativas. Hay gente que ha dicho que incluso hay pausas en materia de derechos laborales, pero no despidos. Lo han dicho los propios sindicalistas, algunos de ellos. Segundo, miremos esto región por región para ver el efecto que hay, porque en algunos hay refinación, en otros hay exploración, en otros hay explotación del crudo, entonces hay que ver en qué condiciones. Y la tercera, mantengamos al máximo ese 1.020.000 barriles que hoy produce Colombia, porque de una u otra manera hoy es la alternativa a otros programas sociales que con todo y el precio bajo son fundamentales para desarrollarlos. Familia en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, dependen muchísimo de esos programas. Ecopetrol, Ministerio y Yuso harán una mesa para mirar los presuntos despidos de sindicalizados por pensionables. Uno aspira a que esta situación de crisis no sea permanente, pero yo creo que lo han dicho más de uno, ¿no? Cuando usted pierde materias primas, usted también tiene una posibilidad enorme con devaluación de generar en el mundo de la industria, en el mundo del turismo y en el mundo del agro, alternativas de empleo. Ministro, en conclusión, hoy estaban todos los principales actores del petróleo aquí. En conclusión, ¿qué sigue ahora? Seguimos construyendo la agenda, pero hicimos una muy buena síntesis. Protejamos al máximo lo más vulnerable, los trabajadores.
al máximo. Segundo, miremos el entorno social y alternativas. Y tercero, mantengamos los niveles de producción hasta lo máximo que podamos por las consecuencias. Pero eso no quiere decir que hubo otros acuerdos muy puntuales para desarrollar agendas sobre aspectos propios de la producción, del territorio o de la empresa donde está. Frente a la crisis, puntualizó que lo mejor es dar la cara y buscar soluciones. Me ha dicho el vicepresidente, pero el sindicato, la USO, ha dicho que eso no es así, que evidentemente ha habido despidos, entonces por eso se ha promovido una reunión entre el Ministerio, Ecopetrol y la USO para que evaluemos y hagamos un inventario sobre exactamente las consecuencias de la crisis, pero también hasta dónde se ha sido arbitrario o no en esta decisión. Por último, el ministro del Trabajo concluyó que proteger el empleo y los trabajadores, mantener la meta de la producción de 1.020.000 barriles y mirar a las regiones con respuestas sociales será la tarea a realizar. Que este tema no solamente tiene que ver con el mundo del empleo, esto tiene que ver con el mundo de la situación de regalías, las situaciones de orden social, alternativas de salvamento en medio de una situación de crisis. Y esto se lo llevaremos al presidente como una primera experiencia. El presidente está muy interesado en saber esta primera iniciativa cómo nos va. Hay muchas alternativas hoy moviéndose a una situación de crisis. Frente a la crisis, la mejor manera es dar la cara, buscar alternativas y buscar socios para solucionar la crisis. Se realizó jornada de meeting con trabajadores de Impala, quienes piden a la empresa cumplir con los acuerdos pactados el año pasado. Los trabajadores de Impala continúan demandando de esa empresa seriedad, cumplimiento y respeto por los derechos laborales. Bueno, para nuestra organización sindical y para las comunidades y todos los que estamos acá, las otras organizaciones sindicales, es un balance bastante positivo. Hoy entendemos y más que todo han entendido los trabajadores que sin la organización, sin la unidad y sin la lucha no se pueden conseguir mejores prebendas que hoy están violando en este proyecto, donde los trabajadores están en unas necesidades bastante caóticas, unas necesidades bastante importantes, que se requiere la presencia de los sindicatos allá dentro del proyecto. Estos trabajadores aseguran ser víctimas de violaciones laborales constantes por parte de Impala. Cada día más hay más maltratos dentro de Impala, no se han cumplido los acuerdos que se firmaron, se han reído del cura, se han reído del presidente del consejo, se han reído del gobernador, de todos los entes que firmaron el acta porque hasta el momento no se ha cumplido. Y aquí tengo pruebas de que no se ha cumplido lo que se ha pactado. Mire, se firmó en el acta que el 100% de la mano de obra se iba a traer de la región y parte de Barrancabermeja. Hasta el momento nos vienen trayendo. Aquí nos traen 3 soldadores de Cartagena, 20 herreros y 3 ayudantes, todos traídos de la empresa donde yo trabajo, Soletanche. Entonces, ¿dónde está la interventoría laboral para que le ponga a esto un freno y cómo esta gente entra a trabajar sin certificado territorial? La falta de inclusión laboral de la mano de obra local también hace parte de estas denuncias que hoy llevan a más de 2.000 trabajadores a seguir en pie de lucha. Bueno, las violaciones laborales, primero que todo, es la mano de obra que no está siendo tenida en cuenta. Ese acuerdo que hay entre la alcaldía municipal, los sindicatos y las comunidades, donde en los proyectos se debe o se requiere, primero que todo, meter o vincular la mano de obra barranqueña, como también la parte de los empresarios. Las empresas de Barranca no tienen participación importante dentro de este proyecto, como también el llamado que hacemos a la parte de los servicios, la parte que se vende aquí en Barrancabermeja, los comerciantes no tienen participación dentro de este proyecto. Trabajadores y vehículos de otras partes del país, al parecer, les están quitando posibilidades a estos obreros barranqueños que se muestran insatisfechos por la falta de cumplimiento de acuerdos por parte de Impala. Por ejemplo, la ley 50, hasta el momento aquí en el proyecto Impala, no se ha cumplido la ley 50 de los trabajadores, en todo el proyecto. Segundo, la comida aquí es pésima, porque nosotros nos hemos parado de la mesa, la empresa donde nosotros trabajamos, a dejar la comida para que nos traigan mejores comidas. Entonces, ¿dónde está la interventoría diciendo que ha cumplido en este proyecto? Cuando no ha cumplido.
Entonces nosotros por eso hacemos estas protestas. Como representantes de los trabajadores, yo le digo a los compañeros que apoyemos lo que tenemos que apoyar con los sindicatos, porque si no le ponemos freno en pala nos van a seguir tratando como les da la gana. La USO se ha comprometido con este puñado de hombres a defender sus derechos y lograr mejores beneficios laborales y salariales, aunque sabe que la lucha no es fácil. Así las cosas, los trabajadores de Impala continuarán desarrollando asambleas tan nutridas como esta para seguir organizándose. La USO invita a todos los trabajadores refractaristas de Barranca Bermeja a una reunión el próximo lunes a las 4 de la tarde en la sede de la USO Nacional. Después de la reunión con el Ministerio del Trabajo, la USO compartió las conclusiones de este encuentro con los trabajadores. La base de Casabe se resiste a entregar sus beneficios adquiridos durante 91 años. La dirigencia nacional y subdirectiva Casabe adelantaron mitin informativo con los trabajadores de esa base, advirtiendo de los efectos de la caída del precio del barril del crudo, lo cual Ecopetrol, según la USO, lo enfrentaría con reducción de personal y derechos laborales. Bueno, estamos enviando un mensaje en dos vías. Una, a los trabajadores de la industria y particularmente del campo de Casabe, un mensaje unitario de comunidades de trabajadores al servicio de firmas contratistas y de trabajadores directos. Un mensaje unitario porque no compartimos que Ecopetrol pretenda que la situación de ajuste que va a aplicar por efecto de los precios de los combustibles, entonces se descargue sobre los hombros de los trabajadores. No compartimos pues que ese plan de ajuste finalmente lleve a acabar puestos de trabajo y no estamos dispuestos como organización sindical a negociar un solo derecho de lo que hemos conquistado a través de estos 91 años de lucha. La USO insiste en que no negociará derechos laborales, no acepta que la crisis recaiga sobre los hombros de los trabajadores y no aceptará masacres laborales ni mucho menos despidos colectivos. El próximo 4 de febrero tenemos una reunión con el presidente de Ecopetrol y con su equipo de vicepresidentes, es decir, toda la dirección de la empresa va a estar sentada con el sindicato. En esa reunión nos van a hacer planteamientos acerca de los ajustes que está haciendo Ecopetrol y que va a hacer Ecopetrol. Nosotros, por supuesto, como organización sindical vamos a hacer nuestros planteamientos y además vamos a hacer propuestas, porque los ajustes que está haciendo Ecopetrol tiene que hacerlos en la contratación, en el tema de onerosos arriendos que pagan, como el caso aquí que ocurre en Barranca Bermeja, donde se paga un arriendo de 400 millones de pesos por un piso del edificio San Silvestre, donde está el vicepresidente, y nosotros consideramos que debe venir a operar, a hacer su operación y su gestión en cualquiera de los campos de producción. Entonces, los ajustes se pueden hacer, pero no como los pretende hacer la administración de Ecopetrol. El gobierno y las empresas petroleras tienen que meterse la mano al drill para su plan de choque, apuntó Moisés Barón, dirigente de la USO Nacional. Claro, de hecho, al cerrar muchos frentes de trabajadores contratistas, al recortar muchas actividades, por defecto eso conduce a despidos. En el centro, por ejemplo, en el caso de Subsuelo, los trabajadores de las comunidades, entre otras cosas, que laboran en la operación de geomembranas, en la operación de apoyo como patieros, hoy están por fuera, están cesantes, entonces por defecto vienen despidos y ese tipo de situaciones son las que como sindicato confrontaremos con propuestas. Por su parte, César Loza, secretario de Derechos Humanos, finalizó el mitin informativo indicando que han sido 91 años de lucha en defensa de los trabajadores y sus derechos. Por esa razón no está en discusión y como sindicato tienen propuestas que serán planteadas al presidente de Ecopetrol y su equipo de vicepresidentes en la reunión que se realizará el próximo 4 de febrero. La Central Unitaria de Trabajadores CUT Nacional, en reunión con la USO, rechazó los ataques de los cuales han venido siendo víctimas por parte de la CGT y la UTEN, además de su plan de trabajo para este año. Antes de asistir a la reunión con el Ministerio del Trabajo, la USO se reunió con la Central Unitaria de Trabajadores CUT para fijar algunos criterios sobre el particular y las arremetidas en su contra por parte de la CGT y su sindicato afiliado UTEN. El Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores se está reuniendo durante los días 27 y 28 de enero con la finalidad de abordar lo que ha de ser la planeación estratégica para el año 2015, fundamentada y definida sobre la base de las conclusiones del 6º Congreso de la CUT que se realizó el año pasado
en Santa Marta. En lo fundamental, el primer eje es el trabajo de la central orientado a responder y reaccionar por la vía de la movilización y la protesta respecto al modelo económico que incluye el plan de desarrollo del presidente Juan Manuel Santos, que está absolutamente ligado y coincidente con los postulados y propuestas del Fondo Monetario Internacional, de la OECD y del Banco Mundial. En un comunicado, la Central Unitaria de Trabajadores CUT lamenta que una central sindical como la CGT, que se asume debe defender los derechos de los trabajadores, hoy esté acolitando en Colombia el sindicalismo empresarial de su sindicato afiliado UTEN, en contra de los derechos básicos de libertad de asociación y negociación, e imponiendo lo que han acuñado como nuevo sindicalismo, en el que se proscriben los derechos a la huelga, negociación colectiva y protesta, como mecanismo democrático para defender o alcanzar los derechos de los trabajadores. Esto significa entonces que el modelo neoliberal se va a intronizar con mucho más fuerza y la premisa del gobierno de pretender acabar con la inequidad social simplemente quedó en la retórica. Por tanto, la CUT ha decidido reactivar con mucha fuerza, con mucha organización y en una política de convergencia social con las demás organizaciones, el tema de la movilización, el tema de la propuesta, y para ello se sustentará un proyecto de trabajo respecto a lo que ha de ser lo que nosotros concebimos como auténtico plan de desarrollo social para superar la inequidad social en Colombia. La UTEN es un sindicato que nace en el sector eléctrico afiliado a la CGT. Este sindicato, que promueve el contrato sindical y que se lucra de jugosos contratos fruto de la privatización del sector, fue llevado por la Pacifi Rubiales a Campo Rubiales en el año 2011. Nosotros, en verdad que por principios, la Central Unitaria respeta todas las demás formas de expresión sindical y de organización que existen en Colombia y en el mundo. Consideramos que eso hace parte de la democracia participativa, pero no podemos aceptar ni tolerar que la Confederación General de Trabajadores, con su organización afiliada a la UTEN, asuma una política y una acción de acoso y de ataque contra nuestra organización sindical afiliada, la USO. Nosotros consideramos que se han equivocado seriamente en pretender hacer creer que en Colombia y en el mundo se requiere un modelo sindical proclive a los intereses de los patronos, proclive a los intereses de los gobiernos de derecha como el de Juan Manuel Santos, para poder avanzar en el tema de organización y en el tema de crecimiento sindical. Eso lo único que hace es exterminar, o mejor, erosionar, debilitar posturas de sindicalismo eminentemente clasista, eminentemente autónomos, eminentemente ligados a la defensa de los intereses generales de los trabajadores y trabajadoras, emanados incluso de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Por tanto, la CUT y la USO van a reaccionar con energía, con respeto, eso sí, pero no van a permitir que este tipo de ataques pretenda la erosión de la USO o pretenda su desprestigio en el orden nacional e internacional. Por el contrario, vamos a hacer valer lo que es la historia de la USO, lo que es su textura y su estructura clasista, y vamos a hacer valer también lo que significa en el concierto nacional en el ámbito sindical y frente a estos modelos ignominiosos que han querido y han anhelado siempre acabar no solo con la USO, sino con la Central Unitaria, bien sea por la vía
de la política, bien sea por la vía de la violación de los derechos humanos. Por último, la USO y la CUT señalaron en su comunicado que no cejarán en su confrontación con las multinacionales que violentan la soberanía nacional, los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales, todo con la anuencia del gobierno nacional, mucho menos hoy cuando se pretende descargar la crisis de los precios del petróleo entre los trabajadores. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes a través de Nación TV. Les recuerdo visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.